Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros la socióloga Irene León. Ella es directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social en Ecuador, una comunicadora y una gran amiga de este programa. Irene, muchas gracias por estar con nosotros para conversar de todo lo que está pasando en tu país. Ay, gracias Luis por invitarme y por interesarte a mi país. Pues, Grata ¿cómo estar no? aquí. Comencemos por el principio. De repente un presidente que está en la lona, sin apoyo popular, eh, eh, hace un lance de llamar a disolver el Congreso y a realizar nuevas elecciones. ¿Cómo explicarnos una acción de esa manera? A ver, creo que comenzando por lo más importante, es que esta llamada muerte cruzada que decretó el presidente Lasso responde principalmente a esta obsesión de un neoliberalismo extremo que exhiben actores económicos, actores corporativos a los que pertenece este presidente, que gobierna. Siempre lo hizo para maximizar los réditos del sector privado, especialmente el capital financiero. Y justamente por esas dinámicas, que no son dinámicas de un plan para el país, sino para un sector, entonces de esas dinámicas resultaron tremendos escándalos relacionados desde con peculado hasta con otras distorsiones de bienes de fondos públicos en beneficio de privados y corporativos. E incluso presuntos involucramientos en negocios ilícitos por parte del entorno inmediato del presidente, mientras el país está a la deriva. Y por eso fue convocado a un juicio político en el Parlamento, en cuyo desarrollo se fue evidenciando que el caso de peculado del que se trataba estaba bastante comprobado y era inminente la destitución del presidente, como tú dijiste. Entonces, para salvarse, acudió a esta versión distorsionada de una figura constitucional de muerte cruzada que implica la disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones anticipadas en un plazo de 6 meses, 6 meses en los que él continuará gobernando con decretos de ley. Entonces, en lugar de tener la sanción por peculado que era inminente, él gobernará 6 meses con decretos y con decretos especialmente en el área económica, que es el área más apetecida por él, y no tendrá ninguna vigilancia del Parlamento, que ya no existe, y claro, habrá una vigilancia de la Corte Constitucional, pero no es lo mismo. El Parlamento es la instancia de representación del pueblo por excelencia y que debe vigilar las acciones del presidente. Y claro, el detalle es que para este operativo, Lazo se ampara en las Fuerzas Armadas, en la policía, que son su suerte de mano derecha, además de los actores privados que ya mencioné, e incluso fueron estos sectores, las Fuerzas Armadas y la policía, que endosaron la constitucionalidad de este hecho mucho antes de que la Corte Constitucional lo haga. Así que en esa condición, en esa situación estamos por acá, Luis. Irene, Ecuador es un país en donde la calle habla fuerte y habla con frecuencia. El mismo Lazo tuvo que enfrentar un ciclo de movilizaciones y de protestas muy fuertes. Eh, ¿Tú prevés que estos 6 meses van a transcurrir en tranquilidad o saldrán los sectores populares, los ciudadanos, a protestar por esta medida que, tal y como tú le explicas, es una medida que tuerce el marco legal, fuerza la interpretación de la Constitución? Creo que esa es una suerte de consenso y, y él lo sabe. El detalle es que durante todo este periodo de retorno al neoliberalismo,
que ya van 6 años, casi el país se ha desinstitucionalizado, continúa un proceso de lawfare, de judicialización de la política, de mecanismos de persecución e incluso de proscripción de actores políticos. Todo eso continúa y durante esta fase del gobierno de Lasso, las Fuerzas Armadas y la policía tienen más poder que antes. De hecho, el endoso, él aparece casi siempre con estos actores en los momentos importantes como este. Y recientemente se han venido afianzando pasos y medidas, como por ejemplo un decreto contra el terrorismo. Un terrorismo que no está muy bien definido y que en este país no existe, no conocemos, no existe. ¿Cómo lo acuñan? Mimetizando el concepto de delincuencia organizada con un terrorismo que Lasso y su entorno lo asocian con actores políticos, especialmente la Revolución Ciudadana, pero también otras organizaciones como la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y similares. Entonces han creado un ambiente de represión, de persecución y de miedo que viene acompañado de esta desinstitucionalización de la que te hablaba. Entonces sí, hay disposición a moverse, pero estas son las condiciones. Irene, si esto hubiera pasado en un país con un gobierno progresista, los Estados Unidos, los medios de comunicación corporativos estarían poniendo el grito en el cielo, hablando de autogolpe de Estado, hablando de... pero aquí han guardado un silencio cuando no una abierta adhesión. ¿Cómo explicarnos esto? A ver, recientemente está fresco todavía lo que sucedió en Perú, ¿verdad? Donde una medida similar que tomó el presidente Castillo fue inmediatamente condenada y el hombre está en la prisión hasta ahora y se oficializó una suplantación de una sucesión gubernamental, fue bendecida y apoyada y de hecho esa sucesora de facto fue la primera en felicitar a Lasso por esta medida en Ecuador. Pero, a ver, creo que es importante el actor que mencionas, Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos inmediatamente envió un mensaje de amistad y buenos oficios y buena voluntad para continuar con los planes, programas y cooperación que mantiene con el país, sin mencionar en ningún momento la vulneración democrática, ni mucho menos. Al contrario, hay una legitimación de lo que está sucediendo aquí en el país. Y previo a eso, en toda esta fase de la que estamos hablando de desinstitucionalización, Estados Unidos emitió una ley de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Es una ley extraterritorial que fue aprobada en diciembre pasado por el Senado estadounidense para la gobernanza de Ecuador. Entonces, oficialmente, según esa ley, Ecuador es una suerte de protectorado de Estados Unidos ahora, puesto que esa ley contempla desde las relaciones internacionales del país, la gobernanza digital, etcétera, etcétera, prácticamente todos los aspectos, la seguridad, la defensa y los compromisos de cooperación entre ambos países. Así que la diferencia es que eso no pasa por un acuerdo bilateral o unas negociaciones diplomáticas como procede entre países soberanos. No, es una ley de ese país para aplicar extraterritorialmente acá. Entonces, en esas condiciones estamos. Una de las características de este proceso es que el fantasma de Rafael Correa se ha vuelto a aparecer como si fuera un ogro que pone en peligro la democracia, un presidente que no puede visitar su país, amenazado, estigmatizado.
pero que otra vez aparece como si él fuera culpable de todos los males. Eh, ¿Por qué la creación de ese monstruo en el imaginario? A ver, perseguido y acusado de influjo psíquico, un delito acuñado específicamente para él, que creo que solo aquí se ha conocido ese delito, influjo psíquico. Entonces está ¿Qué en exilio significa desde. influjo psíquico? Quiere decir que, que a través de su mente transmite a otros su influencia, ¡Qué su poder! mensaje. Claro, y ahora desde Bélgica, porque está en exilio allá, nos sigue mandando ese influjo psíquico al país y resulta que el movimiento Revolución Ciudadana nunca dejó de ser durante todos estos 6 años, a pesar de todo lo que describí antes de la persecución, el ofer, etcétera, el exilio de la dirigencia principal de este movimiento, nunca dejó de ser la principal fuerza política del país. Sigue siendo. Entonces, en el último año, en esta fase que el presidente Lazo en una entrevista reciente llamó de una situación maléfica o algo así, en este periodo hubo una consulta popular que Lazo convocó para ratificar algunas medidas neoliberales, algunas de esas anticonstitucionales, y el pueblo le dijo no, cuando él tenía todo previsto como para implementar y ya el pueblo le dijo no mayoritariamente a todo lo que preguntó. Ulteriormente hubo elecciones seccionales y en las elecciones seccionales en las principales provincias y ciudades capitales ganó el movimiento Revolución Ciudadana. De hecho, se posesionaron hace poco las autoridades. Entonces, una victoria adicional. Y al fin, más recientemente, en estos días, mientras incluso sucedía el juicio político contra Lazo, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, hubo renovación de autoridades y varias de las autoridades que se posesionaron fueron del movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, claro, la figura de Correa vuelve con un protagonismo que nunca perdió en Los bien y en poderes mal. psíquicos siguen ahí. ¿Te Sí, parece, sigue el Irene, si influjo, vamos, antes de que nos caiga el maléfico del tiempo, influjo. a una pequeña pausa? Claro que sí, Luis. No se vayan, amigos, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre Ecuador hoy con la socióloga Irene León, directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social ahí en Ecuador. Eh, Irene, tú has escrito también y reflexionado muy recientemente sobre los cambios que se han producido en Pachacuti y en la Conalle. ¿Cómo lo sintetizarías? Y tiene que ver con esto que está sucediendo, estos cambios que están produciendo en ese campo político. Creo que sin ninguna duda, en los últimos meses, digamos, se ha agudizado una situación política en todas las tendencias, organizaciones y partidos en el país. En parte desencadenado por esta situación de la que estamos hablando, pero no solo. En este caso singular, hay que decir que la CONAIE es una organización, una confederación de pueblos, es decir, una organización de organizaciones de los pueblos indígenas que funciona de ese modo. Y el Pachacuti que mencionas es un partido político, originalmente creado principalmente por la CONAIE como su brazo político, pero que con los años, ya tiene como 30 años o más, ha ido evolucionando y ya no es exclusivamente eso. Entonces, ambos son heterogéneos, tienen distintas composiciones políticas por esa naturaleza de ser originalmente representación de pueblos diversos. Y
como tales, el partido político, el movimiento político ha sido hegemonizado durante un cierto tiempo por actores más afines con la derecha, incluso con el neoliberalismo, a punto que, por ejemplo, en estos debates de estos días, uno de los asambleístas de ese movimiento incluso añoró la base de Manta y acusó a Revolución Ciudadana de haber traído la violencia y los migrantes y no sé qué por haber expulsado a la base estadounidense de Manta, para darte una idea de la variedad de actores que hay en ese abanico político. Y hay un sector, o sea, todas las tendencias, pero hay un sector que sí se ha identificado con los cambios y con las ideas progresistas y con la izquierda. De hecho, en estos momentos se escindieron esas fuerzas, más bien salió a la luz que esto existe y que esa escisión existe dentro de este partido. En estos días se agudizó mucho con los debates sobre Lazo. La CONAIE, por su parte, desde hace algún tiempo viene retomando su papel, su discurso, su misión de defensa de los pueblos indígenas, que por un cierto tiempo también fue distorsionada por esta complejidad política hasta cierto punto. Entonces, se ha producido un cierto sinceramiento de posturas y de fuerzas que sin duda es muy sano, es difícil para ellos sin duda, pero también para todo el mundo, pero es importante que este movimiento, este político como la organización debatan y sinceren sus posturas, visto desde afuera, ¿no? Y es importante para el país, porque también creo que la CONAIE, que como tú dijiste, ha movilizado bases que son fieles y tienen espíritu de cuerpo y tienen postura y se han movilizado en defensa de sus derechos y del país, sí tienen también derecho de tener ese sinceramiento político. Así que es sin duda difícil, pero es positivo al fin visto de afuera, ¿no? Para ellos y para nosotros. Entonces, en medio de todo lo que estamos viviendo, se produce también estas situaciones y en otros partidos políticos también ha sucedido esto, es decir, en la socialdemocracia también ha habido ha salido a flote que hay tendencias, que hay un sector que incluso como en Pachacutic están cogobernando y defendiéndole a Lazo, y que hay algunos que sí quieren continuar, en el caso de la izquierda democrática, con la postura de socialdemocracia que es su tendencia. Entonces, todo esto se está moviendo en Ecuador. Hay acción, digamos. Irene, tú eres una gran conocedora de los procesos en América Latina y estamos en una situación compleja, por decirlo de alguna manera. Acabas de mencionar el golpe en contra de Pedro Castillo en Perú, ¿no? Hubo una gran protesta popular que fue contenida, por lo menos por lo pronto, ¿no? Está lo que acaba de suceder con ustedes, el triunfo de los colorados en Paraguay, o sea, el triunfo de los de siempre, eh, una situación muy difícil en Argentina donde la mezcla de inflación con crisis agraria, etcétera, etcétera, hace, plantea un escenario muy complicado para el kirchnerismo en ese país. Estamos viendo un coletazo de regreso de las fuerzas conservadoras en América Latina. Yo creo que desde el inicio de este siglo, ya vamos a más de 2 décadas, hay una disputa de contenidos y de proyecto, no solo para cada uno de los países, sino para toda la región. Y hay una propuesta de región que hace 200 años no habíamos visto, que se cristaliza en las iniciativas de integración soberana, que son importantísimas en el escenario mundial
entre otros, para tener presencia en ese escenario como un bloque organizado, pero también para poder constituirnos de manera endógena como una fuerza capaz de ser sostenible, de proyectarse al futuro. Entonces, esa es una diferencia de proyecto que está en la región y que se expresa de modos distintos en todos los países. Es decir, hay una disputa antineoliberal con distintos grados, digamos, y con distintas posturas, pero que se expresa de ese modo, y hay una tendencia de este neoliberalismo, de capitalismo radical, que se rearticula y también defiende sus posturas, y que además de eso sabe estar en el poder, mantener el poder, guardar el poder sin vergüenza, sin pudor. Lo han hecho durante mucho tiempo y eso es lo que ejecutan. Y más aún, con el fenómeno este de la emergencia regional de una propuesta alternativa, ellos vuelven a la ofensiva, como están haciendo en los últimos 10 años, y vuelven a posicionarse colectivamente con organizaciones incluso ultraconservadoras que salen a disputar poder. Y la singularidad también es que en este momento del capitalismo, donde se está removiendo muchas cosas, este autoritarismo es un elemento consustancial al posicionamiento de los nuevos poderes fácticos del capital global. Entonces, sí es complejo porque ya cada país no dirime esto, digamos, de modo aislado, sino que son fuerzas que ya vienen articuladas al capitalismo global, ¿no? Y América Latina está felizmente con posturas alternativas en esa disputa. En este plazo de 6 meses para elecciones, ¿cuándo arranca el proceso electoral? ¿Hay ya tiempos establecidos? Sí, ya tenemos tiempos establecidos, tendremos elecciones en agosto, hay 3 meses para mover todo, y si hay segunda vuelta será inmediatamente después, un mes después. Así que en estilo el tercer trimestre ya tendremos el o la nueva presidenta y ya también una nueva legislatura. Si todo se desarrolla bien, las fuerzas progresistas tienen gran potencial para llegar a ser poder, y, y bueno, creo que eso lo dirá el tiempo, pero todo indica hasta aquí que hay una fuerte tendencia en ese sentido. En los pasados comicios electorales, el correísmo sufrió todo tipo de obstáculos políticos. Eh, Les robaron el nombre, toda la campaña en contra del presidente Correa. ¿Ustedes prevén que algo así se repita en esta ocasión? Sabes que eso no ha parado. De hecho, incluso lo que sucedió en el Parlamento en estos días tiene esa marca. El presidente Lazo lo ha dicho hace pocos días en una entrevista muy importante que dio, que esto sucede porque Correa tenía unos planes nefastos para el país, y bueno, luego se retractó porque la Corte Constitucional todavía no había dado su pronunciamiento. Pero en fin, ese fantasma que tiene este sector de la extrema derecha, en este caso, y de la derecha, continúa ahí, y los obstáculos, la proscripción, la persecución política se mantienen. De hecho, ahora se ha hecho extensiva, como te dije, a la CONAIE, a otros actores y movimientos políticos, y está en vigencia este decreto contra el terrorismo. Así que no será fácil, no habrá una campaña electoral normal, digamos, como se esperaría. Va a ser muy complejo, pero hay posibilidades, muy buenas posibilidades. Irene León, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Luis. Un abrazo solidario muy fuerte. Un abrazo hasta allá. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.